Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos y a todas. La idea de hoy es conversar sobre el uso de apps en clases de biología. Para quienes no me conocen, mi nombre es Leticia García y vamos a estar junto con Guillermo y Angelina comentando sobre esta temática. En general, digamos, lo que me interesa hacer al principio de la presentación es comentarles algunos conceptos clave, sobre todo por si después de esta charla quieren profundizar en la búsqueda de información al respecto. Dispositivos móviles hay una amplia variedad. Por ejemplo, una cámara digital para grabar video o audio puede ser considerado un dispositivo móvil. Pero en particular, en nuestra charla nos vamos a referir a los teléfonos celulares y a las tablets que en general, en las cuales podemos descargar programas que son las aplicaciones móviles. Todos tenemos aplicaciones móviles en nuestros celus, y estas apps, como comúnmente las llamamos, en general, por ejemplo, hacen uso de otros elementos que están integrados en el sistema operativo de nuestro celular, como puede ser la cámara o el GPS. Y por si quieren seguir indagando en el área educativa, llamamos aprendizaje móvil o mobile learning, a los aprendizajes que construimos cuando usamos estos dispositivos y estas apps. Estos dispositivos en general pueden ser pensados con ciertas potencialidades y ciertas ventajas. Una de estas ventajas ampliamente conocida es que tenemos disponible contenido en cualquier momento y en cualquier lugar. También en general son fáciles de usar, ¿sí? Se manejan de una manera bastante intuitiva. Otra cuestión que podemos pensar en el ámbito educativo es el interés que tienen los estudiantes y las estudiantes por utilizar sus celulares y por utilizar aplicaciones móviles. También permiten la interactividad. Y una cuestión que está fuertemente desarrollada en la bibliografía es el poder de ilustración que tienen las aplicaciones móviles. En general, podemos decir que hay apps que, por ejemplo, ilustran o nos muestran estructuras macroscópicas, microscópicas, también representan procesos biológicos o nos, de alguna manera, hacen que nos insertemos en un entorno diferente al que estamos, que puede ser a través de una simulación. Leti, discúlpame, que no se está viendo tu pantalla compartida. ¿No se está viendo? No, se te ve a vos, pero no a la pantalla. Bueno, ahí dejo de compartir y vuelvo a compartir. ¿Ahí se ve? No. Ya lo intento de nuevo. Bueno. Bueno, no sé qué pasa, pero les pido unos segundos de paciencia porque estoy abriendo de nuevo el archivo por las dudas, porque no sé qué pasó. ¿En qué momento dejaron de verlo? Creo que no la vimos nunca. Ah, pero ¿no me habían dicho que sí? Ahí No, en realidad estaba, pero cuando ella comparte la pantalla deja de estar como Leticia y pone Leticia presentación, por eso no la veían, pero estaba, siempre estuvo. Ahí vuelvo.
¿Ahí la ven? No. A ver. Ahora sí. Ok. Bueno, ¿estábamos con el poder de ilustración o ya había avanzado? ¿Ya había avanzado las desventajas? Si no, arranca desde ahí nomás. Bueno, comento desventajas y posibles dificultades. Una cuestión y que estamos sufriendo en estos tiempos son los problemas con la conexión a Internet, que además es habitual cuando estamos presencialmente también en las escuelas y es un problema que nos atraviesa en general. Otra cuestión es la falta de dispositivos. No todo el mundo tiene un teléfono celular o una tablet y a veces también lo que nos pasa es que la memoria es insuficiente para descargar una determinada app o nuestro sistema operativo no es compatible con una app que queremos descargar. También está la falta de experiencia nuestra como profes y de los estudiantes en el uso de estas apps en el ámbito educativo. También tenemos que considerar que estas tecnologías a veces están prohibidas en las escuelas o son ignoradas en los sistemas educativos formales. Otra cuestión es que si bien hay muchas apps que son gratuitas, hay otras que son pagas, es decir, que tendríamos que invertir un dinero para comprar algunas apps. Y finalmente está la cuestión del idioma, y en este sentido me refiero a que existen muchas más aplicaciones desarrolladas, por ejemplo, en idioma inglés que en idioma español. Esto que en principio podemos ver como una desventaja, como una dificultad, también puede ser una posibilidad para trabajar con los profes de idiomas, por ejemplo. Pero muchas veces representa el primer obstáculo para trabajar con las apps. En particular, en nuestro grupo de trabajo, analizamos apps sobre distintas temáticas y nos encontramos, y lo que quiero mostrar con esta diapositiva es la variedad de aplicaciones con las que nos encontramos. En primer lugar, la que vemos en color azul, tiene un formato más enciclopédico, es decir que si uno va a un determinado tema, puede leer una gran cantidad de material sobre el tema, a veces asociado a algunas imágenes o figuras, pero en general tiene un formato estilo libro. La que vemos abajo, en verde, tiene un formato quiz, es decir, que uno puede ahí responder preguntas, en general son de múltiple opción, y de alguna manera, y entre comillas, nos permiten corroborar cuánto conocemos sobre un tema. En el medio de la diapositiva, hacia arriba, vemos una app que es un juego, básicamente el ciclo, un ciclo de vida donde podemos ver un renacuajo. Hacia abajo encontramos una simulación del ciclo del carbono, donde si movemos determinados valores asociados a variables, podemos ver cómo cambian los otros. Y finalmente, una app que apunta a la participación ciudadana, que hay varias de estas apps, en los últimos años se han desarrollado más, en las cuales el propósito es que participemos, que compartamos información, por ejemplo, de nuestro entorno, analicemos datos y también podemos interactuar con quienes hayan desarrollado esas apps, que en general hay un equipo de científicos y científicas detrás de la construcción de estas apps, y podemos interactuar con otras personas. Bueno, los dejo con Ángel, que va a continuar con la charla. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta mini charla sobre apps. Y un poco, bueno, yo les voy a hablar de un mini relevamiento que estuvimos haciendo ahora en esta situación de cuarentena, un poco como para indagar qué tipo de apps o qué tipo de tecnologías estaban usando los docentes de nivel secundario. Bueno, hicimos una mini encuesta a 45 docentes de nivel medio en relación justamente a qué tipo de tecnologías ellos estaban utilizando para poder desarrollar las clases, dado el nuevo contexto en el que estamos viviendo.
Cuando se les consultó sobre si usaban alguna plataforma o alguna aplicación, más del 60% nos dijo que sí, y el porcentaje restante nos dijo que no. Cuando indagamos cuál era el motivo de no utilizar, ellos decían que se manejaban vía mail o elaboraban apuntes, y generalmente estas situaciones se daban en escuelas más bien urbano-marginales, ¿sí? Donde los estudiantes no tienen la posibilidad de disponer o de computadoras o de celulares para poder conectarse y poder recibir las tareas que les daban los docentes. Bueno, en relación a los docentes que dijeron que sí utilizaban, les preguntamos qué tipos de aplicaciones ellos estaban usando. Y fíjense que ahí tiene, bueno, se ve medio pequeño, pero es un gráfico que muestra que muchos de ellos usan Zoom, el Google Meet, Paddle, Classroom, ¿sí? Ahí les graficamos como en verde, y en general las aplicaciones que ellos usan son aplicaciones para poder dar clases, ¿sí? Es decir, son medios virtuales que a ellos les permiten poder establecer la relación con los estudiantes, pero no así usando aplicaciones de contenido, ¿sí? Solamente una de las profesoras nos contestó que usaba una aplicación que era para enseñar matemáticas, la parte de geometría, que es GeoAlgebra, ¿sí? Después, para finalizar esta encuesta, a los profes les preguntamos por qué ellos no usaban aplicaciones de contenido, y fíjense que, bueno, lo que nos llamó la atención es que casi el 70% dijo desconocer justamente este tipo de aplicaciones, mientras que el porcentaje restante tenía miedo de que los estudiantes no pudieran tener celulares o no pudieran tener conexión a internet, entonces prefirieron no usarlas justamente para no crear digamos, una diferencia entre los estudiantes. Así que bueno, eso principalmente cuando estuvimos armando la charla nos llamaba la atención, porque en realidad son muchísimas las aplicaciones de contenido que están disponibles y muchas de ellas son gratuitas, pero la mayoría de los docentes, bueno, que fueron encuestados, un N, usamos de 45, en realidad no conoce o desconocía la presencia de estas aplicaciones. Leti, ¿querés pasar la otra? Bueno, y en relación voy a hacer digamos, un mini comentario de una experiencia que utilizó un profe en un instituto superior de formación docente de profesorado de biología con estudiantes de segundo año. Esto fue hecho el año pasado. Utilizó una aplicación que es gratuita que se llama Apear, y que justamente es una aplicación que permite ir como relevando las condiciones ambientales de lugares, por ejemplo, donde hay ríos, lagunas o lagos. Él usó esta aplicación justamente para un trabajo a campo, donde los estudiantes salieron y ellos tenían como que ir relevando, digamos que, por ejemplo, si había presencia de contaminación, cómo estaba el ambiente o demás. Es una aplicación sumamente sencilla de usar, y en realidad está disponible para toda la comunidad, o sea que lo pueden utilizar estudiantes o el propio ciudadano digamos, en las ciudades, digamos, en todas las ciudades. Leti, si me pasas la otra. Bueno, y haciendo como preguntándoles a estos estudiantes qué les había parecido la experiencia, en general todos contestaron que fue muy buena o excelente, que les gustó mucho usar una aplicación. Y lo que de vuelta les vuelve a llamar la atención de que para ellos había sido la primera vez que usaban una aplicación de contenido, tanto en el primer año del profesorado. Y bueno, y finalmente les preguntamos también qué otras TIC les gustarían a ellos aprender a utilizar. Y bueno, también nos comentaron aplicaciones, por ejemplo, como lo que sería también Classroom, laboratorios virtuales, y la mayoría de ellos hablaron sobre aplicaciones de contenido. Entonces, bueno, para resumir, y ahora le vamos a dar espacio a Guille, un poco, hay muchas aplicaciones de contenido, pero generalmente no son utilizadas, y principalmente esto se debe por desconocimiento, ¿sí? Porque no sabemos que están disponibles. Bueno, ahora Guille va a continuar y nos va a mostrar ejemplos de aplicaciones para poder usar en anatomía humana. Guille. Bueno, gracias Angelina. Muy buenas tardes a todos. Gracias por participar de este encuentro. Y bueno,
Les voy a pasar a comentar muy brevemente un trabajo de investigación que habíamos realizado con la profesora Leticia y el profesor Franco Mir, profesor de la materia de Fisiología Animal en la Facultad de Ciencias Exactas. En el marco de la materia de taller educativo del profesorado de Ciencias Biológicas de dicha facultad, con Leticia y con el profesor Franco, habíamos desarrollado un trabajo que tenía por título Potencialidades de las aplicaciones móviles para la enseñanza y el aprendizaje de la anatomía humana. En este sentido, habíamos analizado 10 aplicaciones móviles, cuyo criterio de análisis habíamos utilizado características multimediales de las mismas, como el contenido propiamente dicho. Para las características multimediales habíamos analizado el tamaño de descarga de la aplicación, para ver si, como bien había mencionado anteriormente Leticia, se puede considerar como una desventaja. Habíamos considerado el número de descarga de la aplicación, el grado de realismo, la usabilidad, la información al usuario, la conectividad, el idioma en que se presentaba esta aplicación, y en relación al contenido, los sistemas de órganos que abordaba su estudio, asociado a tres funciones del sistema humano, que es función de nutrición, de relación y de reproducción. Una vez analizadas estas aplicaciones, las mejores categorizadas son las que están presentes en la presentación, que es órgano 3D, anatomía visual libre y aprendizaje de anatomía. ¿Por qué habíamos elegido estas aplicaciones? Porque entre las categorías multimediales son las que cumplían los mejores requerimientos para ser utilizadas en la escuela secundaria. En la próxima diapositiva les voy a comentar un poco más, ejemplificar un poco más cuáles fueron estas características que tuvimos en cuenta. En el caso de la aplicación órgano 3D, como bien se presentar en la imagen, los sistemas de órganos que expresaba dicha aplicación era el digestivo, el respiratorio, el reproductor. Hacía una breve descripción del cerebro, del sistema urinario y del corazón con otras estructuras. Cuando este formato era tridimensional, uno le permitía rotar mediante cliqueo en cada uno de los órganos. Y fuera de eso, cuando uno presionaba en cada órgano, te daba una breve descripción, pero esta descripción era extraída de Wikipedia. Pero te daba una descripción detallada de las funciones y cuál era el funcionamiento de dicho sistema. Era de usabilidad muy alta, y actualmente lo que hice, porque esta investigación la hemos realizado con Leticia y con el profesor Franco en el 2016, y cuando las volví a instalar nuevamente ahora para ver si habían sufrido alguna modificación, prácticamente siguen teniendo el mismo formato. Sí, lo que aumentó fue el número de descarga de esta aplicación comparado a ese año, que era mucho menor. Y bueno, y en relación a la siguiente diapositiva, yo lo que quería plantear es una serie de preguntas que todo docente en biología normalmente, y el docente en general siempre se hace a la hora de planificar un contenido y llevar a cabo en el aula, que son el qué, el cómo y el para qué. Entonces, asociado al uso de las aplicaciones móviles, yo me preguntaba el qué quiero enseñar con la utilización de una aplicación móvil, particularmente de anatomía humana o de cualquier otra. ¿Cuál es la finalidad de utilizar una aplicación móvil? El cómo, bueno, el cómo puede estar limitado muchas veces a estas desventajas que nombraba anteriormente Leticia, que era el de conectividad, la disponibilidad de un dispositivo móvil, y de los recursos que muchas veces están limitados tanto en las instituciones educativas como a nivel personal o el contexto de cada familia del estudiante. Y el para qué. ¿Por qué quisiera yo utilizar una aplicación móvil en biología particularmente? ¿Y cuál es la finalidad? Que el alumno se involucre con el contenido, que sea un disparador de ideas previas, que podamos afianzar el contenido enseñado mediante la utilización de una aplicación.
Entonces, yo en mi reflexión, y estas tres preguntas siempre las tuve presente, creo que todo docente la tendría que pensar cuando uno idea una clase con aplicaciones móviles. Más que nada porque no es la idea solo de utilizar aplicaciones por el simple hecho de usar, sino qué finalidad educativa realmente le queremos encontrar. No porque estemos en contextos actuales de que tenemos muchas herramientas TIC disponibles, sea el motivo utilizar por el simple hecho de utilizar o porque nos digan, bueno, somos docentes que estamos utilizando TIC. No, sino creo que la idea es utilizar TIC para innovar en la escuela secundaria y para que el contenido que tradicionalmente era más académico sea más aprovechado tanto por el estudiante como para uno mismo. Entonces, los invito a todos a que siempre tengamos en cuenta estas tres pequeñas preguntas que creo que siempre nos ilustran a la hora de planificar y desarrollar un contenido. Leti, no sé si quieres agregar algo, Angelina. No, me parece que podemos dar espacio para comentarios y preguntas. Bueno, mientras se animan a preguntar, yo le quiero preguntar a... Ahí ya empiezan preguntas. Ahí preguntan, bueno, ¿cuáles recomendarías, Guille? No sé si vos estás leyendo el chat, pero sí. Preguntan qué app de laboratorio virtual recomendarías. Bueno, precisamente y particularmente yo lo que utilicé fueron aplicaciones de anatomía humana. No he analizado aplicaciones de laboratorio virtual. Sé que hay muchas disponibles, tanto para ser utilizadas desde los dispositivos celulares como de notebook o de tabletas. Pero sugerir una aplicación en particular no me animaría, porque como te digo, Maricel, no he indagado en el tema. Sé que hay muchos estudios que recomiendan y bueno, y también creo que depende de las características y del contenido que uno va a enseñar. No porque una aplicación, muchas veces hay una aplicación que no está o uno la puede categorizar que no puede ser tan bien usada en la escuela secundaria, pero con el fin de enseñar un contenido en particular, capaz que el docente le puede encontrar como un objetivo y una finalidad. Entonces, eso muchas veces queda a criterio del docente de cómo querer abordar ese contenido. Había otra pregunta, Leti, varias veces vieron el listado de las aplicaciones que vos fuiste mostrando. Y las estoy escribiendo en el chat, porque bueno, la mayoría son en inglés, así les queda bien el nombre escrito. Bueno, hay otra pregunta de Maylin que dice si ustedes han utilizado estas aplicaciones en las asignaturas de didáctica o práctica y qué tipo de aplicaciones. Bueno, en particular, yo no estoy en esas asignaturas, así que no puedo comentar al respecto, pero creo que Guille sí utilizó en sus prácticas, ¿verdad? Sí, pero no de anatomía humana. Sí, con Maricel les quiero comentar a todos que el año pasado llevamos a cabo una experiencia, pero no utilizando una aplicación de contenido propiamente dicho, sino de un videojuego. Y la finalidad, y hay muchas cosas que todavía quedan por investigar y por indagar con la finalidad de este juego, que es lo que quisimos realizar con los estudiantes. Sé que hay estudiantes, otros compañeros que llevaron a cabo una breve experiencia con aplicaciones de contenido de ecología y que, como bien a partir de los resultados que dio Angelina, fue como algo innovador. Sé que también hay otras aplicaciones que fueron utilizadas para el estudio de plantas o de laboratorio
y que fueron bien recibidas. Sí, siempre destacan el problema de la conectividad, porque muchas instituciones, particularmente las públicas, no tienen como conexión a internet libre y los estudiantes tienen que utilizar los datos móviles y muchos estudiantes son reacios a utilizar sus datos móviles. Entonces es como tratar de llegar a un consenso para poder utilizarlas. Bueno, ahí escribí en el chat los nombres de las apps que yo mostré en la diapositiva. Cecilia pregunta, ¿cuáles son las aplicaciones de ecología para relevar variables a campos que utilizaron? Creo que esa pregunta es para Ángel, me parece. Ángel, ¿estás por ahí? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Bueno, Sí. la que yo mostré se llama Apiar, está el link ahí puesto donde lo pueden descargar y es sumamente sencillo y es para hacer un relevamiento que en realidad los resultados después se pueden subir y los tienen, digamos, en cuenta. Es como que todos los ciudadanos pueden ser mini relevadores, digamos, de condiciones ambientales. Entonces usan esos datos realmente como para hacer una estimación del grado de contaminación presente en los lugares. En la diapositiva estaba el link para bajarlo. Y después también había escuchado que habían preguntado de los laboratorios virtuales. Nosotros hemos usado con Leticia también algunos, pero todos los que usamos son en inglés. Entonces ahí Leti creo que les compartió algunos nombres, sí o sí van a tener como que verlos bien y porque hay que irles explicando a los estudiantes, depende del año en el que lo hagan, digamos, el significado de las palabras. Eso puede ser una dificultad. Ahí compartí también en el chat el enlace para descargar Apear. Bueno, veo también en el chat que están recomendando algunas apps y otros programas. No sé si quedaron preguntas. Si no hay preguntas, me parece que algo que podrían compartir es la publicación de Guille con el análisis de las apps. Quizás pueden compartir ese link que puede ser de interés para revisar, porque quizás he citado de esas apps que vos estuviste mostrando. Sí, ya en unos segundos lo comparto. Había una pregunta de Susana que había quedado en el medio, ¿qué tecnología utilizaron desde el diseño didáctico? No sé bien. Susana Abela preguntaba qué metodologías se utilizaron desde el diseño didáctico. No sé bien a quién le preguntaba, si le preguntaba a o lo que comentó después Guille. No sé, Susana, si querés ampliar ahí la pregunta. ¿Más quiere preguntar algo, comentar algo, contar alguna herramienta que haya utilizado? Hola.
Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, yo quería agregar a la investigación que hizo Angelina sobre los tipos de apps que estaban usando los profesores y haciendo hincapié en eso de que en las escuelas públicas quizás no se usaban tantas aplicaciones. En el caso mío, yo trabajo en una escuela urbana marginal y el hecho de que, o sea, nosotros conocemos varias aplicaciones para usar, pero tenemos que fijar mucho no solamente que no tienen conectividad a Internet, porque muchos acceden a través de paquetes de datos, sino en ver de que esa aplicación no les ocupe tanto espacio en el celular. O sea, por ejemplo, yo averigüé, por ejemplo, Facebook Lite es mucho más liviano para manejarlo en el celular que el Facebook convencional. Entonces a los chicos se les hace mucho más fácil ver los contenidos a través de esa aplicación que por la común. En WhatsApp lo mismo. Tuvimos que acotar videos más cortos para que ellos puedan ver y escuchar la explicación o ver quizás cómo preparar un cuadro comparativo, cosas así. Entonces, quizás es por eso también que no usamos tantas aplicaciones, porque se dan casos, por ejemplo, de un celular para 4 chicos que lo tienen que usar. Entonces, pasa que quizás eso y en eso es lo que más nos tenemos que fijar. Sí, sí, es un poco, bueno, muy valioso tu comentario. Es lo que también decía Guille, que tenemos que fijarnos en, digamos, en justamente cómo es los alumnos, qué grado de conectividad tienen, si tienen acceso o no a Internet, para ver qué TIC o qué recurso podemos utilizar, ¿sí? Lo que pasa es que esto también nos agarra un poco desprevenidos y no estamos a muchos docentes que por ahí no les dio tiempo a prepararse o para poder ver de qué manera poder interactuar. Entonces, bueno, se está buscando de la mejor manera, pero sí, cuando uno busca y ve, hay posibilidad de poder conectarse también virtualmente con los estudiantes, aunque estemos hablando de escuelas urbano-marginales. Bueno, hay dos preguntas. Una pregunta en relación a qué está sucediendo ahora en la escuela secundaria en este contexto. Me parece que un poco la profe que compartió nos comentó en relación a eso. Creo que la diversidad debe ser súper amplia en ese sentido. Y Mariano Rodríguez nos pregunta qué criterios utilizaron para el grado de interactividad de las apps de anatomía. Esa pregunta me parece que es para Guille. En ese sentido, lo que habíamos utilizado era en relación a la interactividad, un momento. Lo primero, y aparte, trayendo a colación lo que dijo la docente Pinmayquén, tuvimos en cuenta muchísimo que las aplicaciones que se podían llegar a utilizar en las aulas secundarias, que fueron las que recomendé en la presentación, tuvimos en cuenta la conectividad, que no es decir, que no necesita conexión a ninguna red de internet. Es decir, lo único, se necesitaría una descarga, obviamente, pero si la aula no tendría internet, no habría problema porque todos los contenidos se podían trabajar en ese sentido. Entonces, y el grado de realismo que tenía esta aplicación no estaba condicionada a si estaba a una conexión de internet o no. Entonces fue una de las decisiones que nos ayudó a poderlas categorizar como las más factibles de poderlas llevar a cabo y desarrollarlas y usarlas en ambientes de las aulas. Bueno, me parece que estamos llegando a los 30 minutos y no sé si alguno de ustedes quiere decir algo más, algo que les haya quedado por decir.
Hola. Hola. Sí. Sí. ¿Escucha? Sí. No, para compartirles que además de las aplicaciones que estuvieron comentando, también se pueden utilizar videojuegos, ya sean comerciales o educativos. Si bien tenemos que tener en cuenta, de nuevo, las condiciones de conectividad, espacios en los celulares y demás, también pueden explorar por ese lado.